Amigos oyentes, reciban un saludo de muy buenos días y de la redacción de Vatican News, Radio Vaticano, y quien les habla, Patricia Inestrosa. En esta transmisión de hoy, 22 de febrero, miércoles de ceniza, inicia el tiempo de Cuaresma, este 2023. La Semana Santa iniciará el Domingo de Ramos el 2 de abril y el Domingo de la Resurrección será el 9 de abril. Desde el aula Pablo VI, el Papa Francisco dentro de algunos instantes presidirá la catequesis siguiendo con la serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Hoy, en su quinta catequesis, hablará sobre el protagonista del anuncio, el Espíritu Santo. Un saludo a quienes nos retransmiten por radio y televisión y quienes están escuchando por radio en estos instantes por medio de los aplausos. Habrán imaginado que el Papa está en estos momentos entrando en el aula Pablo VI. Saludamos al Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, EWTN Televisión, Radio Paz de Miami, Radio Vida en Abundancia en Washington, Santa Teresita Radio, Catholic Faith Network en Nueva York, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada en Galveston, siempre en Estados Unidos, y en España, Setelmen TV en Alicante, Popular Televisión Murcia, Radio María El Salvador, Radio María de Venezuela, de la Altagracia, República Dominicana, Radio María en República Dominicana y Haití, Radio Vicentina, Chile, Radio Caritas, Universidad Católica en Paraguay, Radio Magna Chubut, Patagonia en Argentina, Radio San Camilo en Perú, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, y Radio Hogar, Panamá. Damos inicio con el signo de la cruz. El Papa dará inicio a la audiencia general y le seguirá el texto litúrgico. En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. La lectura del Santo Evangelio según San Matteo, Matteo 28, del 18 al 20. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. A continuación, la colega en francés leerá el texto litúrgico. De l'Évangile de Saint Matthieu. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. At that time, Jesus said to the disciples, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them everything that I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age." The word of the Lord. Seguidamente escucharán el texto bíblico en alemán, en español y en portugués, seguidamente. Lesung aus dem Matthäusevangelium. Da trat Jesus auf sie zu, auf die Apostel, und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Era nuestra colega del programa alemán. A continuación, en español, nuestro colega Sebastián Sansón. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, acercándose a sus discípulos, les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Mateus. Aproximando-se dos discípulos, Jesus disse-lhes: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. E sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Era nuestro colega en el programa brasileño. A continuación, nuestra colega del programa árabe. فدنا يسوع من التلاميذ وكلمهم قال: إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy Jezus podszedł do uczniów i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. El pontífice se está preparando dentro de poco para dar la catequesis en italiano. Hay grupos, varios grupos de España, sobre todo institutos, colegios, el grupo de la Orden Tercera Franciscana de Espartinas, de México, la Escuela de la Fe de Zapopan, de Bolivia, grupos de peregrinos, y de Chile, la Parroquia San Rosendo de Santa María de los Ángeles. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. En nuestro itinerario de catequesis sobre la pasión de evangelizar, hoy volvemos a partir de las palabras de Jesús que hemos escuchado. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Santo Espíritu. Id, dice el resucitado, no a adoctrinar o a hacer proselitismo, sino a ser discípulos, o sea, a dar a todos la oportunidad de entrar en contacto con Jesús, de conocerlo y amarlo libremente. Y bautizando. Bautizar significa
Sumergir, y por tanto, antes de indicar una acción litúrgica, expresa una acción vital. Sumergir la propia vida en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Experimentar cada día la alegría de la presencia de Dios que está cerca de nosotros como Padre, como hermano, como Espíritu que actúa en nosotros, en nuestro propio Espíritu. Bautizar significa sumergirse en la Trinidad, como Jesús dice a sus discípulos y también a nosotros. Id. No comunica solo una palabra, no. Comunica junto al Espíritu Santo, porque solo gracias a Él, al Espíritu, que se puede recibir la misión de Cristo y llevarla adelante. En efecto, los apóstoles permanecen encerrados en el cenáculo por miedo hasta que llegue el día de Pentecostés y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. En ese momento se va el temor y con su fuerza esos pescadores, en su mayoría analfabetos, cambiarán el mundo. Pero si no sabían ni hablar. Pero es la palabra del Espíritu, la fuerza del Espíritu, las que lo lleva adelante para cambiar el mundo. El anuncio del Evangelio, por tanto, se realiza solo en la fuerza del Espíritu, que precede a los misioneros y prepara los corazones. Él es el motor de la evangelización. Lo descubrimos en los Hechos de los Apóstoles, donde en cada página se ve que el protagonista del anuncio no es Pedro, Pablo, Esteban o Felipe, sino el Espíritu Santo. También en los Hechos se relata un momento neurálgico de los inicios de la Iglesia, que también nos puede decir mucho a nosotros. Entonces, como hoy, junto a las consolaciones, no faltaron las tribulaciones, momentos bellos y momentos menos alegres. Las alegrías se acompañaban de las preocupaciones, entre ambas cosas. Una en particular, cómo comportarse con los paganos que llegaban a la fe, con los que no pertenecían al pueblo judío, por ejemplo. ¿Estaban o no obligados a observar las prescripciones de la ley mosaica? No era un asunto menor. Se forman así dos grupos, entre los que creían que la observancia de la ley era irrenunciable y los que no. Para discernir, los apóstoles se reúnen en lo que se llama el Concilio de Jerusalén, el primero de la historia. ¿Cómo resolver el dilema? Se podría haber buscado un buen acuerdo entre tradición e innovación. Algunas normas se observan, otras se ignoran. Sin embargo, los apóstoles no siguen esta sabiduría humana, sino que se adaptan. Un equilibrio diplomático entre uno y otro, sino que se adaptan a la obra del Espíritu que les había anticipado, descendiendo tanto sobre los paganos como sobre ellos. Y por eso, quitando casi toda obligación ligada a la ley, comunican las decisiones finales tomadas. Escriben: por el Espíritu Santo y por nosotros. O sea, escribieron esto, el Espíritu Santo con nosotros, escribieron los apóstoles, juntos, sin dividirse, a pesar de tener sensibilidades y opiniones diferentes, escuchan al Espíritu. Y Él enseña una cosa, válida también hoy. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús. Podríamos decir que la histórica decisión del primer concilio, de la que también nosotros nos beneficiamos, estuvo movida por un principio, el principio del anuncio. En la Iglesia todo debe ser conforme a las exigencias del anuncio del Evangelio, no a las opiniones de los conservadores o los progresistas, sino al hecho de que Jesús llegue a la vida de las personas. Por tanto, toda elección, uso, estructura y tradición debe ser evaluada en la medida en que favorezca el anuncio de Cristo. Cuando hay divisiones en la Iglesia, por ejemplo, divisiones ideológicas, si yo soy conservador, entonces, porque si yo soy progresista, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? Estén atentos porque el Evangelio no es una idea,
El Evangelio no es una ideología. El Evangelio es un anuncio que toca el corazón y te hace cambiar el corazón. Pero si te encierras en una idea, en una ideología, sea de derecho, de izquierda, derecha o en el centro, el Evangelio no es un partido político, una ideología, un club de gente. El Evangelio te da la libertad del Espíritu que actúa y que te hace actuar ir para adelante. ¿Cuántos hoy quieren es importante tomar en mano el Evangelio y seguir adelante? Así, el Espíritu ilumina el camino de la Iglesia, siempre. En efecto, no es solo la luz de los corazones, es la luz que orienta a la Iglesia, esclarece, ayuda a distinguir, a discernir. Por eso es necesario invocarlo a menudo. Hagámoslo también hoy, al comienzo de la Cuaresma. Porque como Iglesia podemos tener tiempos y espacios bien definidos, comunidades, institutos y movimientos bien organizados, pero sin el Espíritu todo queda sin alma. La organización, eso no basta. Es el Espíritu que da vida a la Iglesia. La Iglesia, si no le reza y no le invoca, se encierra en sí misma, en debates estériles y agotadores, en fatigosas polarizaciones, mientras se apaga la llama de la misión. Es triste ver a la Iglesia como si fuera un parlamento nada más. La Iglesia es otra cosa. La Iglesia y la comunidad entre hombres y mujeres que creen en el anuncio de Jesucristo, pero movidos por el Espíritu Santo, no por sus propias razones. Se usa la razón, pero es el Espíritu quien ilumina a todos a movernos. El Espíritu, en cambio, nos hace salir, nos empuja a anunciar la fe, para confirmarnos en la fe, a ir en misión para encontrar quién somos. Por eso el apóstol Pablo recomienda, no extingan el Espíritu. No extingan el Espíritu. Recemos seguido por el Espíritu. Invoquémoslo, pidámosle cada día que encienda en nosotros su luz. Hagámoslo antes de cada encuentro para convertirnos en apóstoles de Jesús con las personas que encontramos. No apagar el Espíritu en la comunidad cristiana y entre cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, partimos y volvemos a partir como Iglesia desde el Espíritu Santo. Sin duda es importante que nuestras programaciones pastorales partamos de encuestas sociológicas, de análisis, de la lista de las dificultades, de la lista de expectativas y quejas. Esto se debe hacer, pero hay que tocar la realidad, pero igual es mucho más importante partir de las experiencias del Espíritu. Este es el verdadero punto de partida. Y por eso es necesario buscarlos, enumerarlos, estudiarlos, interpretarlos. Es un principio fundamental que en la vida espiritual se llama primado de la consolación sobre la desolación. Primero está el Espíritu que consuela, reanima, ilumina, mueve. Después vendrá también la desolación, el sufrimiento, la oscuridad. Pero el principio para regularse en la oscuridad es la luz del Espíritu. Este principio para regular en las cosas que no se entienden y también para tantas oscuridades es muy importante. Tratemos de preguntarnos si nos abrimos a esta luz. Si le damos espacio. Y yo invoco al Espíritu. Esta pregunta se la responde cada una desde dentro. ¿Cuántos de nosotros rezamos al Espíritu? Padre, yo rezo a la Virgen, ruego a los santos, a Jesús. A veces el Padre Nuestro, al Padre. ¿Y el Espíritu? No rezas por el Espíritu. No rezas al Espíritu que te mueva el corazón, que te lleva adelante, que te por el consuelo te lleva adelante hacia el deseo de evangelizar. Les dejo esta pregunta. Yo invoco al Espíritu. ¿Me dejo orientar por Él?
que me invita a no cerrarme, sino a llevar a Jesús a testimoniar el primado de la consolación de Dios sobre la desolación del mundo. Que la Virgen ha entendido este bien, que entendió este bien, nos haga entender también a nosotros cómo hacerlo. Gracias. Era la catequesis del Papa sobre el anuncio del Evangelio. El Espíritu Santo, donde decía que el Evangelio no es una... No, si decía no a las opiniones de los conservadores, a los progresistas, no es un parlamento. En estos momentos, la colega del programa francés estará presentando los grupos en francés que se encuentran aquí. Dará el resumen a continuación de la catequesis. Los visitantes y peregrinos, dijo, de lengua española que participan en esta audiencia, le dijo al Papa, desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Voici à présent un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, dans notre itinéraire de catéchèse sur la passion d'évangéliser, repartons aujourd'hui des paroles de Jésus. Así el Papa en su quinta catequesis dedicada a la pasión de evangelizar, hoy dijo, volvemos a partir de las palabras de Jesús que se han escuchado, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id, dice el resucitado, no a adoctrinar o a hacer proselitismo. El Papa dijo que sino que hay que hacer discípulos, dar a todos la oportunidad de entrar en contacto con Jesús, de conocerlo y amarlo. Ir bautizando. Bautizar, dijo el Papa, significa sumergir y, por tanto, antes de indicar una acción litúrgica, expresa una acción vital, sumergir la propia vida en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, experimentar cada día la alegría de la presencia de Dios que está cerca de nosotros como Padre, como hermano, como Espíritu, que actúa en nosotros, en nuestro propio espíritu. Al decirle esto a los apóstoles, también nos lo dice a nosotros Jesús. Nos comunica también el Espíritu Santo que nos capacita para acoger y realizar la misión. Cuando Jesús dice a sus discípulos y también a nosotros, id, no comunica solo una palabra, comunica junto al Espíritu Santo, porque es solo gracias a Él, al Espíritu, que se puede recibir la misión de Cristo y llevarla adelante. Los apóstoles, en efecto, permanecen encerrados en el cenáculo por miedo hasta que llegue el día de Pentecostés y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Con su fuerza, esos pescadores, como dijo el Papa, en su mayoría analfabetos, cambiarán el mundo. El anuncio del Evangelio, por tanto, se realiza solo en la fuerza del Espíritu que precede a los misioneros y prepara los corazones. Particolari pellegrini provenienti da Parigi e dal Belgio. Fratelli e sorelle, in questo inizio della Quaresima chiediamo allo Spirito Santo di ispirarci le vie e i mezzi per essere testimoni della consolazione di Dio e attori impegnati nella riconciliazione tra i nostri fratelli e sorelle per favorire la pace nella nostra società. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa, en particular a los peregrinos de París y Bélgica. Hermanos y hermanas, en este inicio de Cuaresma pidamos al Espíritu Santo que nos inspire los medios para ser testigos de la consolación de Dios y actores comprometidos en la reconciliación entre nuestros hermanos y hermanas para fomentar la paz en nuestra sociedad. Que Dios les bendiga. Afin de favoriser la paix dans notre société. Que Dieu vous bénisse. A continuación viene el lector en lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter.
Se recuerda que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan también con él, consigo. Continuando con la catequesis del Papa Francisco, cuando Jesús dice a sus discípulos y también a nosotros, id, no comunica solo una palabra, comunica junto al Espíritu Santo, porque es solo gracias a Él, al Espíritu, que se puede recibir la misión de Cristo y llevarla adelante. Los apóstoles, en efecto, permanecen encerrados en el cenáculo por miedo hasta que llegue el día de Pentecostés y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Con su fuerza, esos pescadores, en su mayoría analfabetos, cambiarán el mundo, porque no serán ellos los que hablan, como dijo el Papa, será el Espíritu Santo. El anuncio del Evangelio, por tanto, se realiza solo en la fuerza del Espíritu, que precede a los misioneros y prepara los corazones. Él, el Espíritu, es el motor de la evangelización. Por medio de él, en Pentecostés, los apóstoles cambiarán el mundo. Es gracias a su poder que se logran y prepara los corazones de los apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles se descubre cómo el Espíritu Santo es el protagonista del anuncio. En cada página se ve que el protagonista del anuncio no es Pedro, Pablo, Esteban o Felipe, sino el Espíritu Santo. También en los Hechos se relata un momento neurálgico de los inicios de la Iglesia, que también nos puede decir mucho a nosotros. Entonces, como hoy, junto a las consolaciones, no faltarán las tribulaciones, las alegrías se acompañaban de las preocupaciones. Una en particular: cómo comportarse con los paganos que llegaban a la fe, con los que no pertenecían al pueblo judío. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente ai gruppi provenienti da Paesi Bassi, Filippine e Stati Uniti. A tutti auguro che il cammino quaresimale che oggi iniziamo ci porti alla gioia della Pasqua, con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace in Cristo nostro Redentore. El Papa dijo a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente saludando a los grupos de los Países Bajos, Filipinas y Estados Unidos de América: les deseo a todos que el camino cuaresmal que hoy comenzamos nos conduzca a la alegría de la Pascua, con los corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Invoco sobre ustedes y vuestras familias la alegría y la paz en Cristo Redentor. Dentro de poco llega entonces nuestra colega Gudrun del programa alemán. Le dará al Papa un saludo de todos los presentes. Und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam. Y recordará a los presentes en la audiencia que al final del encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. En su catequesis el Papa recuerda que entonces, como hoy, junto a las consolaciones, no faltaron las tribulaciones, las alegrías se acompañaban de las preocupaciones. Una en particular: cómo comportarse con los paganos que llegaban a la fe, con los que no pertenecían al pueblo judío. ¿Estaban o no obligados a observar las prescripciones de la ley mosaica? No era un asunto menor. Se forman así dos grupos, entre los que creían que la observancia de la ley era irrenunciable y los que no. Para discernir, los apóstoles se reúnen en lo que se llama el Concilio de Jerusalén, el primero de la historia. ¿Cómo resolver el dilema? Se podría haber buscado un buen acuerdo entre tradición e innovación.
Algunas normas se observan, otras se ignoran. Se podían haber llegado a acuerdos diplomáticos, dijo el Papa. Sin embargo, los apóstoles no siguen esta sabiduría humana, sino que se adaptan a la obra del Espíritu que les había anticipado, descendiendo tanto sobre los paganos como sobre ellos. Ruft sie zu ihrer Mission der Glaubensverkündigung, damit die Menschen Jesus begegnen und ihn kennen und lieben lernen. Deshalb muss die Kirche stets vom Heiligen Geist ausgehen und sich von ihm leiten lassen und beseelen lassen. Er schenke uns sein Licht und seinen Trost und lasse uns in der gemeinsamen Sendung alle Trennung überwinden. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, oggi mercoledì delle Ceneri iniziamo il nostro cammino quaresimale. Serviamo insieme il nostro Signore Gesù Cristo che ci invita alla carità, alla preghiera e al digiuno. Dio vi accompagni con la sua grazia. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, hoy miércoles de ceniza comenzamos nuestro camino cuaresmal. Juntos seguimos a nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la caridad, a la oración y al ayuno. Que Dios les acompañe con su gracia. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. Como escuchamos en el Evangelio, Jesús resucitado nos envía a ir, a ser discípulos y a bautizar. Con sus palabras nos comunica el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para acoger la misión y llevarla adelante. El objetivo principal del anuncio es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre este encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu Santo, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente, le ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Pero si la Iglesia no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y como consecuencia la misión se va apagando. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma. En este tiempo de gracia invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida. Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda desolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Era el resumen de la catequesis del Papa Francisco en español, seguido de sus saludos a todos los peregrinos de lengua española. Dejamos hablar a nuestro colega brasileño en portugués por nuestra comunicación directa con el portugués. Intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica,
com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Depois da ressurreição, Jesus disse aos seus: Ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos não significa doutrinar ou fazer prosélitos, mas, através do batismo, mergulhar a vida de cada um na vida de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Para conseguirem realizar esta missão, Jesus dá-lhes o Espírito Santo. Graças a ele, vencem o medo que os mantinha trancados no cenáculo. Dali, saem e conseguem mudar o mundo, dando a conhecer Jesus. É a força do Espírito que leva ao anúncio do Evangelho. Ele é o motor da evangelização. Lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, reconhecemos que o protagonista do anúncio não é Pedro, Paulo, Estevão ou Filipe, mas o Espírito Santo. É a ele que os apóstolos recorrem. A dada altura, reúnem-se em Jerusalém para refletir se aqueles que não pertenciam ao povo judeu deviam ou não observar a lei de Moisés. Apesar das sensibilidades e opiniões diversas, colocam-se à escuta do Espírito Santo e descobrem um princípio comum, ainda hoje fundamental. Qualquer tradição religiosa é útil se facilita o encontro com Jesus. É o princípio do anúncio, ou seja, na igreja, tudo deve conformar-se ao anúncio do Evangelho, não a uma determinada linha dita mais conservadora ou mais progressista. E porque é o Espírito Santo quem ilumina o caminho da igreja, deve ser invocado frequentemente, para que o ardor da missão não se apague, antes se intensifique na oração e Jesus Cristo possa chegar à vida de todas as pessoas. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese, in particolare i pellegrini di Guimarães e i diversi gruppi di studenti e professori venuti da Barreiro, Braganza, Carcavelos, Coimbra e Pignal Nuovo. Oggi comincia il tempo della Quaresima. Mentre fissiamo il nostro sguardo su Cristo crocifisso, vi invito a pregare per quanti soffrono a causa delle catastrofi naturali o delle guerre. Aiutiamoli pure con la nostra carità e così saremo motivo di consolazione e di gioia. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os fiéis de língua portuguesa, nomeadamente os peregrinos de Guimarães e os diversos grupos de alunos e professores vindos do Barreiro, Bragança, Carcavelos, Coimbra e Pinhal Novo. Hoje começa o tempo da Quaresma. Enquanto fixamos o olhar em Cristo crucificado, convido-vos a rezar por todos aqueles que sofrem as catástrofes naturais ou as guerras. Ajudemo-los também com a nossa esmola. E assim seremos causa de consolação e alegria. Deus vos abençoe. Era el resumen del colega de la catequesis del Papa en portugués, el saludo del Papa dirigido a los de lengua portuguesa, especialmente peregrinos de Guimarães, de Barreiro, Braganza, Caravelos, Coimbra y Piñal Novo. A continuación, nuestra colega del programa árabe dará el resumen de la catequesis en su idioma. En su catequesis, el Santo Padre recuerda
el concilio de Jerusalén, el primero de la historia, en el que los apóstoles se reúnen para discernir, se reúnen y para tratar de resolver un dilema. Se forman dos grupos, entre los que creían que la observancia de la ley era irrenunciable y los que no. Por eso los apóstoles se reúnen en este concilio de Jerusalén y en vez de buscar, digamos, un buen acuerdo entre tradición e innovación, algunas normas se observan, otras se ignoran. Los apóstoles no siguen esta sabiduría humana, sino que se adaptan a la obra del Espíritu que les había anticipado, descendiendo tanto sobre los paganos como sobre ellos. Y por eso, quitando casi toda obligación ligada a la ley, comunican las decisiones finales tomadas y escriben por el Espíritu Santo y por nosotros, juntos, sin dividirse, a pesar de tener sensibilidades y opiniones diferentes, escuchan al Espíritu. Y Él enseña una cosa, que también es válida hoy, recordó el Papa. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús. Podríamos decir que la histórica decisión del primer concilio, de la que también nosotros nos beneficiamos, estuvo movida por un principio, el principio del anuncio. En la Iglesia todo debe ser conforme a las exigencias del anuncio del Evangelio, no a las opiniones de los conservadores o progresistas, sino al hecho de que Jesús llegue a la vida de las personas. Por tanto, toda elección, uso, estructura y tradición debe ser evaluada en la medida en que favorezca el anuncio de Cristo. Así el Espíritu ilumina el camino de la Iglesia. No es solo la luz de los corazones, es la luz que orienta a la Iglesia, esclarece, ayuda a distinguir, a discernir. Por eso dijo el Papa, es necesario invocar al Espíritu Santo a menudo. Hagámoslo también hoy, al comienzo de la Cuaresma, porque como Iglesia podemos tener tiempos y espacios bien definidos, comunidades, institutos y movimientos bien organizados, pero sin el Espíritu todo queda sin alma. La Iglesia, si no le reza y no le invoca, se encierra en sí misma, en debates estériles y agotadores, en fatigosas polarizaciones, mientras se apaga la llama de la misión. El Espíritu, en cambio, nos hace salir, nos empuja a anunciar la fe para confirmarnos en la fe, a ir en misión para encontrar quién somos. Por eso el apóstol Pablo recomienda no apagar, no extinguir el Espíritu. Recemos, dijo el Papa, a menudo al Espíritu, invoquémoslo, pidámosle cada día que encienda en nosotros su luz. Hagámoslo antes de cada encuentro para convertirnos en apóstoles de Jesús con las personas que encontramos. وهو الذي يعزي وينعش فينا الحياة وينيرنا لنبتهل إليه ولنطلب منه أن يضيء نوره فينا لكي نحمل يسوع للآخرين ونشهد لأولية فرح الله وتعزيته في العالم كله. والآن A continuación, el saludo del Papa a los fieles de lengua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. All'inizio di questo tempo di Quaresima vorrei augurare a tutti voi che esso sia un tempo di vera conversione e di rinnovamento interiore, approfondendo il senso delle letture delle messe, meditando la via della croce, rinnovando il rapporto con la parola di Dio, con la preghiera individuale e comunitaria. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de lengua árabe. Al comienzo de este tiempo de Cuaresma, quisiera desearles a todos que sea un tiempo de verdadera conversión y renovación interior, profundizando en el sentido de las lecturas de la misa, meditando el camino de la cruz, renovando vuestra relación con la palabra de Dios, con la oración individual y comunitaria. Que el Señor les bendiga a todos y les proteja siempre de todo mal. والجماعية بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności
zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę. El lector en portugués recuerda a todos los presentes que al final del encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que es extendida a familiares, niños, ancianos, enfermos y a cuantos sufren. También serán bendecidos los objetos de devoción que llevan consigo. En su catequesis de este día, el Papa nos recuerda que el Espíritu ilumina el camino de la Iglesia. Es la luz que orienta a la Iglesia, esclarece, ayuda a distinguir, a discernir. El Papa nos pide que invoquemos a menudo al Espíritu Santo, que lo hagamos también ahora en el comienzo de la Cuaresma, hoy que es miércoles de ceniza, porque como dice el Papa, como Iglesia podemos tener tiempos y espacios bien definidos, comunidades, institutos y movimientos bien organizados, pero sin el Espíritu todo queda sin alma. El Espíritu nos hace salir, dijo el Papa, nos empuja a anunciar la fe para confirmarnos en la fe, a ir en misión para encontrar quién somos. El apóstol Pablo recomienda no apagar el Espíritu, no extinguir el Espíritu. Hay que rezar, recemos a menudo al Espíritu, dijo el Papa. Invoquémoslo, pidámosle cada día que encienda en nosotros su luz. Hagámoslo antes de cada encuentro para convertirnos en apóstoles de Jesús con las personas que encontramos. Partimos y volvemos a partir como iglesia desde el Espíritu Santo, les dijo el Papa en su catequesis. Sin duda es importante que en nuestras programaciones pastorales partamos de encuestas sociológicas, análisis de la lista de las dificultades, la lista de expectativas y quejas. Es mucho más importante, sin embargo, partir de las experiencias del Espíritu. Este, dijo el Papa, es el verdadero punto de partida y por eso es necesario buscarlos, enumerarlos, estudiarlos, interpretarlos. Es un principio fundamental que en la vida espiritual se llama primado de la consolación sobre la desolación. All'inizio della Quaresima vi incoraggio a prendervi cura in modo particolare dei missionari che con passione annunciano il Vangelo in tutto il mondo. Benedico l'iniziativa Missionari per la Quaresima, attraverso la quale sostenete i missionari polacchi con la preghiera e il digiuno. Quest'opera è rivolta anche a coloro che sono rimasti in Ucraina, devastata dalla guerra, portando sostegno e speranza agli abitanti di quel paese martoriato. Preghiamo insieme per la pace e vi benedico di cuore. Era el saludo del Papa a los polacos. Saludo cordialmente a los polacos. Al comienzo de la Cuaresma los animo a cuidar especialmente de los misioneros que anuncian con pasión el Evangelio en todo el mundo. Bendigo la iniciativa Misioneros para la Cuaresma, a través de la cual apoyan a los misioneros polacos con la oración y el ayuno. Esta labor llega también a los que se han quedado en Ucrania devastada por la guerra, llevando apoyo y esperanza a los habitantes de ese atormentado país. Recemos juntos por la paz. Les bendigo de corazón. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega potvrđuju svoju ljubav. En esta ocasión tenemos también al lector de la lengua croata, quien está dirigiéndose a los fieles que se encuentran en la audiencia de lengua croata, a quienes les dará el resumen de la catequesis del Papa. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. El Papa recuerda que es muy importante partir de las experiencias del Espíritu. El Papa está saludando en estos momentos a los peregrinos croatas. Cari giovani, vi esorto ad aderire sempre più a Cristo per vivere la pienezza della vostra esistenza.
La Chiesa conta su di voi. Siete sempre generosi, coraggiosi e pieni di speranza. Siete venuti alle tombe degli Apostoli proprio oggi che cominciamo un altro pellegrinaggio, cioè il cammino quaresimale di preparazione alla Pasqua del Signore. La benedizione che volentieri vi imparto vi sostenga nella perseveranza. Siano lodati Gesù e María. Saludo con alegría a los peregrinos croatas, especialmente a los responsables y alumnos del gimnasio de Karlovac. Queridos jóvenes, les exhorto a adherirse cada vez más a Cristo, a vivir plenamente vuestra vida. La Iglesia cuenta con ustedes. Sed siempre generosos, valientes y llenos de esperanza. Han venido a las tumbas de los apóstoles precisamente hoy, cuando comenzamos otra peregrinación, el camino cuaresmal de preparación a la Pascua del Señor. Que la bendición que con gusto les imparto les sostenga en vuestra perseverancia. Alabado sea Jesús y María. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere... Dentro de poco entonces el pontífice dirigirá un saludo a todos los peregrinos de lengua italiana. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, pasado mañana, 24 de febrero, será un año de la invasión de Ucrania. Hace un año empezó esta guerra absurda y cruel. Un triste aniversario. El balance de los muertos y heridos y prófugos y desplazados, destrucción, daños económicos, hablan por sí mismos. Quisiera que el Señor perdone tanto crimen, y podrá el Señor perdonar tanto crimen y tanta violencia. Él es el Dios de la paz. Quedemos cercanos al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo. Y pidámonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener esta guerra? Hago un llamamiento a cuantos tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan concretamente en la fin de este conflicto, para alcanzar el cese al fuego y relanzar el diálogo de paz. La victoria construida sobre los escombros no será jamás una verdadera victoria. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana, en particular a los alumnos de las escuelas de Legnano y Sislavo. Así como a los de Comiso y Bagnara Calabra. Saludo a los niños de la guardería de Ferentino y a los ciudadanos srilankeses que viven en Nápoles. Por último, mi pensamiento se dirige, como de costumbre, a los jóvenes enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Hoy comienza la Cuaresma, tiempo privilegiado de conversión y penitencia para nuestro espíritu. Quisiera pedirles a todos que durante este periodo intensifiquen la oración, la meditación de la palabra de Dios y el servicio a los hermanos. Mi bendición para todos. El momento en que nos levantamos todos para cantar en latín el Padre Nuestro. In celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis
vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Así concluye la catequesis, la audiencia general del pontífice de este día, en el cual el Papa la ha dedicado sobre el Espíritu Santo, que es el protagonista del anuncio. El objetivo principal del anuncio, dijo el Papa, es favorecer el encuentro de las personas con Cristo. Por eso, para que nuestra acción evangelizadora propicie siempre ese encuentro, es necesario que todos, cada uno personalmente y como comunidad eclesial, nos pongamos a la escucha del Espíritu, que es el protagonista. La Iglesia invoca al Espíritu Santo para que la oriente, la ayude a discernir sus proyectos pastorales y la impulse a salir por el mundo transmitiendo con alegría el anuncio de la fe. Si no invoca al Espíritu, se va cerrando en sí misma, se crean divisiones, debates estériles y la misión se va apagando. Hoy, miércoles de ceniza, el Papa nos recuerda y nos invita a invocar la luz del Espíritu sobre nuestra vida individual de seguidores de Cristo y sobre la misión de la Iglesia de llevar el consuelo de Jesús a la desolación de un mundo sediento de justicia, de paz y de unidad reconciliada, fruto de la Pascua del Señor, de la muerte a la vida en la Pascua. Amigos oyentes, hasta aquí con nuestra información. Recordamos, el Papa ha lanzado un llamamiento fuerte por Ucrania. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.